Os hablo de todas mis lecturas del mes de noviembre. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy toca vídeo del wrap up de noviembre, que sabéis que yo lo mezclo con una batalla de libros para sacar el favorito del mes. Eso quiere decir que ya tengo aquí preparada en la taza todos los títulos en papelitos que he leído este mes y vamos a ir sacándolos de dos en dos para que en cada ronda gane uno hasta que solo queden dos finalistas y tengamos el favorito del mes de noviembre. El mes de noviembre hice 7 lecturas, 5 de ellas fueron en físico, una en digital y otra en audiolibro. Hecho este pequeño recuento, vamos allá. Sacamos los dos primeros contrincantes. Por un lado tenemos ¿Quién eres?, que es una lectura que hice en digital de una autora independiente que se llama Kaylee Fox. Y por otro lado tenemos un cómic que leí este mes que se llama Stray Dogs, y este sí que lo tengo por aquí, en físico. Tengo un poco de dudas, os voy a ir hablando un poquito de cada una de ellas. Por un lado, ¿Quién eres?, de Kaylee Fox, es un thriller paranormal con romántica. Me enganchó bastante y la verdad es que fue una lectura muy amena, pero es verdad que tuvo algunos fallos que a mí no me terminaron de encajar y sobre todo me pareció que se hacía un poquito largo. Creo que es un libro al que le sobran unas paginillas. Esto siempre es un poco audaz decirlo, pero yo opino que en la edición se debió hacer algún recorte que otro. Este libro tiene dos partes bastante importantes. Por un lado está la aventura o el misterio paranormal y por otro lado está el romance. El primero me gustó muchísimo, me mantuvo súper enganchada, me pareció que tenía giros de trama muy interesantes. Quería seguir leyendo todo el rato, me pareció original. Tiene salseo también integrado con el misterio, mezcla una trama, ya digo, más paranormal con otra trama de un misterio un poquito más terrenal, una cosa que a mí me gusta mucho, y mezcla también presente y pasado, pero de una forma que yo he disfrutado porque no está todo el rato recurriendo a los típicos flashbacks, que sabéis que me ponen muy nerviosa, sino que lo introduce de una forma mucho más natural en la narración. Esa parte yo la recomendaría muchísimo, de verdad, mucho. Pero ¿qué pasa? Que la segunda parte es el romance, es importante, se come una buena parte de la historia, o sea, hay bastantes páginas dedicadas al romance y a mí no me ha convencido nada, no me ha gustado nada, es una especie de segunda oportunidad, pero haciendo una dinámica de enemies to lovers que yo no he comprado en ningún momento. Y en cuanto a la parte romántica del asunto, los protagonistas me han parecido más tontos que una piedra. Luego con otras cosas no, pero en cuanto a esa parte es que no tenía ningún sentido. Todo lleno de malentendidos sin fundamento ninguno, malas comunicaciones, no, o sea, parecía que cada uno estaba hablando con una pared en vez de entre ellos. No lo he entendido, no he entendido su conflicto, no he entendido su problemática, no me han gustado como pareja y me importaba un pepino, la verdad, cómo terminaran. Es verdad que hay algún momento así tirando hacia el final, bonito, pero que a mí no ha terminado de decirme nada porque todo el camino me había parecido un sinsentido. Entonces es una pena porque tiene estas dos partes que chocan muchísimo entre sí. Os cuento un poco de qué va, sin hacer spoiler por supuesto. Es un grupo de amigos que se juntan y haciendo el tonto hacen una ouija. Esa ouija sale espectacularmente mal, ya podemos imaginar qué cosas pueden pasar en una ouija. Y bueno, pues el que no termina traumado termina muerto. El caso es que el grupo de amigos se disuelve y seguimos a nuestra protagonista unos años después, ella conviviendo con su trauma. Mala suerte o destino, se vuelve a cruzar con una ouija que también están haciendo un grupo de amigos que ahora pues son conocidos suyos y vuelve a ocurrir algo que te deja con los pelos de punta, a ella también, y a partir de ahí se desarrolla todo porque tiene que descubrir qué narices está pasando con las ouijas en su vida. A todo esto, pues el chico en cuestión, que es el secundario principal y el interés amoroso, era su exnovio en el pasado, que llevan mucho tiempo sin hablar, pero a raíz de esa segunda ouija, pues vuelven a entrar en contacto y la va a ayudar un poco, ¿no?, en la situación actual. Esa es la premisa y la verdad es que está muy bien, de verdad. Yo, a partir de esa segunda ouija, yo ya no podía dejar de leer porque estaba totalmente enganchada. Me ha dado mucha pena que no me gustará para nada la parte romántica, porque la otra ha sido muy divertida. Por otro lado tenemos Stray Dogs, Perros Callejeros, un cómic que es una
obra de arte, una maravilla. Lo recomiendo mucho, ¿vale? Ahora os voy a matizar la experiencia de lectura, pero el dibujo, el color, la composición es una fantasía y la historia, el guión es súper original. Es un thriller, lo venden como un thriller protagonizado por perros y es tal cual. La verdad es que yo no sabía hasta qué punto la parte de thriller iba a ser así, pero es que es totalmente un thriller de como si vieras una película de asesinatos, de misterio, ¿vale? Por ese lado, si os gusta el thriller, es una cosa que podéis disfrutar mucho porque es súper original, tirando de básicos de thriller, sobre todo cinematográficos, ya os digo, pero de hecho hablando de lo cinematográfico, que es una de las mejores cosas que tiene, es que al final hay un montón de arte relacionado con carteles de películas, o sea, reinterpretan un poco la portada del cómic como si fueran carteles de películas conocidas con todos los perros y es una maravilla. O sea, si tenéis ocasión de echarle un ojo, de verdad merece la pena. Ahora bien, el guión. Ya os digo que yo esa originalidad de hacer como un thriller clásico protagonizado por perros me ha parecido súper original, me ha parecido muy guay y la he disfrutado mucho en cuanto a guión. Pero son perros y sabéis que a mí se me rompe el corazón con cualquier cosa. Entonces, la panzada a llorar que me he pegado, no digo que esté del todo justificada, ¿vale? Porque no es un libro que se centre, o sea, no es un libro de drama, no es un libro triste, es un thriller, tal cual. O sea, es como si leyendo novela negra o leyendo un thriller lloraras cuando ciertas personas inevitablemente tienen que morir o les tienen que pasar cosas malas. ¿Qué pasa? Que a mí, pues ya lo he confesado en muchas ocasiones, le pasa en una historia de ficción a una persona y yo tan pichi sigo mi camino. Le pasa en una historia de ficción a un animalito, sobre todo a un perro, y lloro a mares, incontrolablemente. Entonces, el disgustazo, o sea, de verdad, el disgustazo. Y ya os digo que esto os lo digo solo si sois espíritus sensibles con este tema como yo, porque no, o sea, de verdad, no es especialmente duro. No pasa nada especialmente cruento más allá de lo que podría pasar en cualquier thriller, ¿vale? Pero yo al final es que lloré mucho, entonces a mí eso me perturbó la experiencia. Y bueno, todo esto lo tenía que decir y no os creáis que lo tenía decidido mientras os he estado contando, he estado pensando a cuál dar por ganador, porque precisamente por esta llorera que me pegué tenía mis dudas. Pero aún así voy a dar como ganador de la ronda Stray Dogs, porque es que es una fantasía, es súper original, de verdad, está muy bien y es una pasada como ha reinterpretado todos esos clichés del thriller y de las historias negras con perros, con animales y además el perfil de todos los protagonistas, todos los perros, es fabuloso, está súper bien hecho en súper pocas páginas, es que creo que merece mucho la pena. Entonces, bueno, ganador de la ronda Stray Dogs. Sacamos los dos siguientes contrincantes, que vamos a ver, que nos sale 1 y 2. Vale, tenemos dos libros que leí en físico. Por un lado tenemos Silencio en Hanover Close, que ha sido la lectura de este mes de la colección de Thomas Pitt de Anne Perry, lo tengo por aquí. Y el otro ha sido lectura conjunta del Club del Callejón del Misterio, que es El Motel Sundown. Aquí están los dos y tengo que decir que esta ronda es súper difícil porque han sido dos lecturas que me han gustado muchísimo. Dos libros de misterio súper recomendados, muy distintos. Ya sabéis que Anne Perry es crimen victoriano, El Motel Sundown es misterio con toque paranormal. Son dos lecturas que he disfrutado de verdad un montón, las dos me han enganchado, las dos me han tenido ahí pegada, las dos me han hecho sufrir un poquito. No sé, en las dos me lo he pasado muy bien, además las dos han sido lectura conjunta, así que en las dos me lo he pasado muy bien comentando. Silencio en Hanover Close os puedo hablar muy poquito, ¿vale? Pero no sé si recordáis, si seguís todos estos vídeos, que en el vídeo anterior apareció otro libro de Anne Perry, de esta colección que era la anterior, que era Envenenado en Cardington Crescent. Os dije que ese había sido hasta ahora mi favorito de la colección y que además me había gustado mucho el caso que presentaba, o sea, de forma especial, y cómo incluía en ese caso a nuestros protagonistas recurrentes. Vale, pues en ese se tocaban muchos temas personales de nuestros protagonistas
que yo esperaba que de alguna forma u otra nos siguieran aclarando o continuaran en el siguiente. Y efectivamente en Silencio en Hanover Close retomamos un poquito cosas que pasan en el anterior libro. Y ya podéis imaginar que si el anterior me gustó muchísimo por esto, pues en este que se retoman muchas cosas, pues me ha gustado también mucho. De hecho, diría que quizá incluso más. La tensión que tiene este libro no la habíamos tenido en ninguno de los libros previos. Aquí hay una tensión importante que te hace incluso sufrir un poquito. Vemos otra cara de algunos de nuestros protagonistas, de algunos de los personajes recurrentes. Ponen a los personajes que nos gustan en verdaderos bretes y lo he disfrutado mucho, tanto por esa tensión como por cómo se comportan los personajes, de los que cada vez soy más fan. Concretamente en este nos centramos en un personaje recurrente e importante, pero que es secundario, del que quizá no habíamos visto todavía todo su potencial, aunque sabíamos que lo tenía, y aquí lo explota muchísimo más, lo despliega y me está gustando muchísimo la evolución de ese personaje. Entonces, no sé, ha tenido muchas cosas buenas, obviamente es una parte de colección y ya os digo que tiene relación con muchas cosas personales de los personajes, entonces no os puedo contar mucho más, pero ha sido muy guay en ese sentido. O sea, la evolución de los personajes en este me ha encantado y el caso de misterio como caso independiente de los personajes no me hubiera fascinado tanto, no es un tipo de caso que a mí me encante, pero por cómo lo ha enlazado con las historias personales de nuestros personajes, de nuestros protagonistas, por cómo ellos lo han investigado, por las movidas en las que se han metido para esclarecerlo. Al final ha sido muy, 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 muy guay. Pega siempre la misma. Anne Perry con sus finales. O sea, es que, por favor, yo este libro era más gordito y tenía esperanzas, pero oye, que es que no sabe hacer un final redondo. Y por redondo no quiero decir que haga finales malos, porque a mí el final de este libro me ha gustado. A mí no me parecía nada predecible, de hecho me hubiera sorprendido bastante si no fuera porque en nuestro club de lectura, en nuestros grupos de lectura hay gente muy lista y tuvimos a una compañera que, bueno, premio a mejor investigadora porque lo descubrió súper pronto, pero me parece muy buen giro final. O sea, sí que me gusta el final, pero es que Perry no sabe ejecutarlos bien y los hace súper rápidos. Entonces a mí cuando te deja en esa última página con el... pero dame una frase más, una página más, un algo. Y además en este que lo has pasado tan mal por algunos de los personajes durante la historia, que es como, dame algo más, chica, que me quede yo relajada al terminar. Y no es capaz. Pero dentro de los finales regulares que hemos ido leyendo a lo largo de la colección de momento, creo que aunque siguen siendo precipitados, los va mejorando un poquito. ¿Vale? O sea, yo sí veo ahí la mejora. Es el único fallo que se le puede decir y ya digo que se disfrutan tanto que en realidad es un fallo que yo paso muy, muy, muy por alto. Así que buenísima lectura y de nuevo, uno de los favoritos de la colección de lo que llevamos hasta ahora. El Motel Sundown, una lectura súper divertida. A mí me encantan las mezclas de géneros, si son géneros que me gustan. Sé que esto es un poco polémico, sobre todo entre las amantes del misterio, pero yo soy de ese grupo a la que sí le encanta. Entonces a mí la mezcla de thriller, misterio e investigación con lo paranormal me encanta, la disfruto, me la gozo, así que este libro me lo ha dado todo, porque tenemos historia de fantasmas y a la vez una investigación de unos supuestos crímenes, unas desapariciones de mujeres en un pueblecito y lo he disfrutado muchísimo, es que me gustan mucho esas dos vías paralelas. No me gusta cuando los misterios realistas se resuelven de golpe y porrazo de una manera paranormal, sacándoselo de la manga sin ningún sentido, pero sí me gusta cuando se lleva un poco en paralelo y lo paranormal te da más una ambientación que una resolución, y este es el caso. Me han sorprendido los giros, me han gustado las protagonistas, que son dos porque es un libro narrado a dos voces, una en el presente y otra en el pasado. Sabéis que con esto yo a veces tengo problemas, pero en este libro me ha gustado mucho porque son dos voces que para nada te desconecta una de la otra, sino que van muy a la par, muy entrelazadas. Tiene mucho sentido y una manera especial de narrar gracias a esas dos voces, porque te va narrando como una historia paralela de dos momentos, de dos mujeres que se parecen mucho, entonces tú vas como
asociando cosas del presente con cosas del pasado y viceversa, y creo que hace que sea un libro más especial que si te lo hubiera contado de una forma más lineal. Me ha gustado muchísimo. La historia va de una chica que viaja a un pueblecito porque está un poco obsesionada con la desaparición hace años de su tía. Su tía vivía en ese pueblo y trabajaba en un motel, en el Motel Sundown, que estaba ahí, y un día desapareció sin dejar rastro. Pasado un tiempo se la dio por muerta y nadie más supo de ella. Y bueno, pues esta chica crece un poco, su madre fallece y bueno, pues ve la oportunidad de investigarlo y decide hacerlo, mudarse allí e investigarlo. Las casualidades de la vida hacen que cuando llega allí ella misma pueda también trabajar en el mismo motel en el que desapareció su tía. Así que empieza a trabajar ahí para llevar a cabo su investigación. Y así es como se desarrolla la trama de esta chica investigando. Obviamente vamos viendo este hilo que es el del presente y vamos viendo también el hilo pasado que está narrado por su tía de joven antes de que desapareciera. La ambientación en el motel a mí me ha gustado muchísimo. No es nada del otro mundo, pero es una ambientación que a mí me gusta. Creo que está bien hecha, bien explotada, que en algunos momentos me ha hecho disfrutarla mucho. En esa ambientación es donde metemos ese puntito paranormal del que os he hablado. Y después pues me ha ido gustando mucho seguir la historia. O sea, es que simplemente es un libro directo, sencillo, pero que hace que disfrutes muchísimo. Como veis, son dos buenísimas lecturas, pero en este caso me voy a quedar como ganadora con Anne Perry, porque una cosa que le distingue respecto a este, siendo los dos recomendaciones, es lo muchísimo que me gusta su escritura y la cantidad de frases que he marcado porque me han encantado. No solo frases, sino conversaciones, diálogos, cosas en general que se dicen. Me encanta cómo Perry describe, eso ya es común a todos sus libros, es una de las cosas que más me gusta de su escritura, pero en este libro además me ha gustado mucho cómo metía en conversaciones o en lo que sea ciertas reflexiones, ciertas frases que he disfrutado un montón. Ambos libros para mí se prestarían a relectura, pero quizá este más por la diversión y por revisitar la historia y este por revisitar la escritura. Y le voy a dar un poquito más de importancia a esto. Vamos con las dos siguientes lecturas que se van a enfrentar. Mira, salen pegaditas, genial, me lo ponen fácil. Como siempre queda uno en discordia luego, pero no pasa nada. Tenemos Lugar equivocado, momento equivocado. Libro que también tengo en físico y que formaba parte del reto de leyendo los mejores misterios de Goodreads 2022 que estamos haciendo en Patreon. Y este thriller se enfrenta a Las dos vidas de Mina Índigo, de Alaitz Leceaga. Esta batalla de este mes está siendo complicada, muy complicada. Las dos vidas de Mina Índigo es el libro que escuché en audiolibro, así que os dejo la imagen por aquí. Y, vale, os voy a hablar un poquito de cada uno. No tengo ni idea de cuál elegir, porque lo primero que os voy a decir, a riesgo de spoilear un poco futuros vídeos, es que estos dos libros, a falta de una revisión final de la lista, probablemente vayan a aparecer en los favoritos del año. Así que estoy en un brete. Y además, teniendo en cuenta esto, que suele ser un signo para mí, los dos libros para mí se prestan muchísimo a relectura. O sea, realmente no sé qué hacer, quedaros con que los dos son favoritos, por favor, porque quite el que quite, se va a ir injustamente. Vale, empiezo hablándoos un poquito de Las dos vidas de Mina Índigo. Voy a intentar no explayarme mucho porque ya os digo que es un libro del que os voy a hablar más adelante. De hecho, aunque sean dos libros súper favoritos, quizá sean los dos de los que menos os voy a hablar en este vídeo, por este motivo. Las dos vidas de Mina Índigo es un libro de misterio, también tiene un puntito paranormal mucho más suave que el de El Motel Sundown, para quienes tengamos ese gusto por las historias un poquito paranormales, porque nuestra protagonista, Mina Índigo, es una espiritista. Se dedica a las sesiones de espiritismo de la época y bueno, tenemos ahí la incógnita de si es verdad, es mentira, es una estafadora, habla con fantasmas de verdad. Por otro lado tenemos un caso de asesinato en el que nos vamos a meter y vamos a ir investigando, y por otro lado tenemos también su salseíto y su, bueno, potencial romántico ahí,
que a mí me ha gustado muchísimo. Todo ello bañado con una ambientación espectacular, tanto de escenarios como del momento histórico de la Barcelona de 1888. Un libro espectacular, o sea, os lo recomiendo muchísimo. Yo he tardado en leerlo, pese a que muchas me lo habíais recomendado fervientemente. Lo he disfrutado un montonazo. Ya os digo que lo he oído en audiolibro con una narración muy buena, por si queréis hacerlo de esta manera, pero es un libro que probablemente yo quiera tener en algún momento en físico, en mi colección, porque me ha gustado mucho y además porque, aunque es un libro que se puede leer de manera autoconclusiva, tiene un final y se disfruta un montón, sí que deja abierta una puerta a que podamos reencontrarnos con los mismos personajes en algún libro futuro, que yo espero que esta autora escriba y los podamos tener, y si es así será una colección. Sí, yo ya me he ido a colección, porque sabéis que es que a mí cuando me gusta algo quiero más y más y más. Entonces, si esto sucede así, la voy a querer en físico. Lo único un poquito negativo que puedo decir de este libro es que es un poquito largo, ¿vale? Pero está justificado por la complejidad de sus personajes, por todo lo que te describe sobre la ambientación que ya he dicho y por cómo te mete en la historia. La verdad es que en este caso sí que me resultó una experiencia de lectura un poco larga, pero no le sobra nada, no le sobra ni una coma, así que es una queja un poco vacía, simplemente es una reflexión sobre la experiencia de lectura que también puede estar un poco influida por el formato en el que lo leí y mi momento vital, así que tampoco hagáis mucho caso de esto. Por lo demás, me ha parecido un libro perfecto. Por otro lado, lugar equivocado, momento equivocado de Gillian McAllister. Primera cosa que decir, por favor, editoriales, lo que sea, necesitamos más libros de esta señora porque solo tenemos este en castellano. Me ha parecido un thriller fantástico, original, el thriller más original que he leído en muchísimo tiempo, tiene un formato completamente distinto de todo lo que conocemos. No os voy a contar mucho de qué va porque ya os lo he contado 100.000 veces. Es un thriller donde una madre va a investigar el asesinato que ha cometido su hijo, pero viajando hacia atrás en el tiempo. De verdad, maravilla. Maravilla, es uno de los thrillers que más me han enganchado de todo el año y es que tiene muchos detallitos que me han parecido perfectos. La creación de personajes, la tensión y cómo la crea, cómo juega con los clichés del thriller de forma que la historia puramente de thriller sería una historia estándar e incluso aburrida, pero al meterle toda esa originalidad de estructura te da una visión completamente distinta y te vuela la cabeza, y cómo en algún momento empatizas con todos los personajes que aparecen, cosa que es muy difícil y que en los thrillers no suele pasar. En los thrillers de este tipo quiero decir como de el misterio de base, los personajes suelen ser bastante irritantes, suele costar empatizar con ellos y estás más metida ahí por la trama que con los personajes, pero en este libro de verdad yo he estado súper involucrada con los personajes, no solo con nuestra protagonista, que sí, sobre todo, pero también con otros de los personajes, y me ha gustado mucho el tratamiento que hace de ellos sin enrollarse demasiado, sin tenerte que contar mucho de su pasado, de su presente, de su vida. Es más por sus reacciones, por sus reflexiones, por cómo ves que gestionan las cosas, que tú realmente empatizas, porque es un libro en el que es imposible no hacerte la pregunta de qué carajo haría yo en esa situación. He dicho que no me quería enrollar mucho porque son libros de los que voy a hablar más, y decir que además de todo esto me ha parecido que tiene un puntito muy tierno, sobre todo en relación a la maternidad y a la familia. Bueno, a ver, yo estoy un poco sensible, ¿vale? Durante estos tiempos, pero os digo que terminé llorando, pero llorando bien, no como con los perros. Y eso para mí es muy difícil que me pase en un thriller, en un libro de misterios. Me ha gustado mucho, o sea, posit y relectura segura, porque yo necesito volver a leer esta historia sabiendo el final, y además me apetece reencontrarme en algún momento con estos personajes. Así que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues me voy a basar en algo tontísimo que ya os he dicho porque es una elección imposible. Ya os digo que son dos libros que súper recomiendo, que han sido dos de las mejores lecturas del año, pero me voy a quedar con Mina Índigo por lo que os he comentado de que yo espero y creo que tiene posibilidad de tener continuaciones y de convertirse en una colección. Entonces, a mí ese punto siempre me da como un algo más de emoción, de saber que me puedo reencontrar con los personajes en una historia nueva, no sé, y de espera, ¿no? Que luego todo mi gozo en un pozo si esto no ocurre, pero yo creo que es bastante probable que vaya a pasar.
así que le voy a dar como ganador por eso, porque sinceramente si no, no sé a qué agarrarme. Así que ahí está. Y una cosa que no os he comentado de ese libro además, súper fan de todo el vestuario. Vale, y como siempre os voy a hablar del papelito que quedaba suelto, sin contrincante. Os hablo de este libro y después le enfrentamos con otro. El que quedaba de mis lecturas de este mes es la primera lectura navideña que, como formaba parte del club de lectura de Callejón del Misterio y queríamos hacer varias lecturas para que nos diera tiempo, esta la leímos ya en noviembre, durante las últimas semanas. Es Navidad Dulce Navidad, de Joan Flug, que forma parte de la colección de Hannah Swensen, que el primer libro es Unas galletas de muerte, ¿vale? Es un librito muy corto, es un especial navideño, no es una segunda parte, es como un 1,5 y es una lectura que te da básicamente lo que promete, no tiene mucho más allá de la ambientación navideña y acogedora, que es lo que yo creo que todas las amantes de esta serie y de este género buscamos en este tipo de especiales navideños. Hay que decir que el misterio, muy misterioso, no es, desde luego asesinato no hay y el caso que se investiga es una chorrada como la copa de un pino. A mí de hecho no me ha gustado mucho, pero se disfruta tantísimo por la ambientación navideña, la decoración navideña y sobre todo en el caso de esta serie por las recetas navideñas de galletas, que aún así es una experiencia estupenda. A mí me ha encantado empezar mis lecturas navideñas con este librito, pero es verdad que es un libro muy corto, así un poco anecdótico, así que yo considero este tipo de libros un poco para coleccionistas, ya sea coleccionistas de Cozy Mystery, de esta serie en concreto, o de libros con recetas. En mi caso se reúnen las tres aficiones, así que obviamente estoy feliz de tener este libro, pero creo que sí que hay que decirlo un poco al recomendarlo. ¿Con cuál se va a cruzar este librito? Pues vamos a verlo. He vuelto a meter aquí los 3 ganadores de rondas anteriores y vamos a por la segunda ronda para sacar favorito. Voy a ir un poco rápido porque creo que todos os habréis olido la tostada. Navidad Dulce Navidad tiene que competir en segunda ronda con Silencio en Hanover Close, que era el de Anne Perry. Poco que añadir, chicas, ya os he dicho todo lo que tenía que deciros sobre Silencio en Hanover Close para que sepáis que indudablemente es ganador de la ronda, porque este es muy agradable, pero este ha sido un librazo que tengo ganas de releer y ya tengo ganas, de hecho, al menos de volver a cotillear los post-it que le he puesto. Así que súper ganador, Silencio en Hanover Close. De forma que los dos que quedan para enfrentarse en la semi es el cómic Stray Dogs y las dos vidas de Mina Índigo. De nuevo, súper rápido, creo que por todo lo que os he dicho está clarísimo que las dos vidas de Mina Índigo es ganadora de la ronda. Ya os he contado que este cómic lo recomiendo un montón, pero tenía el problema de la llorera y al final yo siempre voy a preferir la enjundia de una historia larga que me ha gustado mucho a una historia así cortita de cómic. Y esto nos deja en el final con Silencio en Hanover Close y las dos vidas de Mina Índigo. Y yo creo que es que ya os he dado la clave cuando las dos vidas se ha enfrentado con Lugar Equivocado. Silencio en Hanover Close es un librazo, me ha gustado muchísimo, de los favoritos de la colección, pero ya os he dicho que esos otros dos libros iban a pasar a favoritos del año. Así que ninguna duda de que el favorito de este mes es Las dos vidas de Mina Índigo. Esto ha sido injusto porque, o sea, esto al final obviamente salen por azar en la tacita, pero la final justa hubiera sido la que ha ocurrido antes entre estos dos. Pero bueno, ha salido así. Así que Las dos vidas de Mina Índigo, lectura favorita de noviembre. Y por supuesto, pues os la recomiendo muchísimo. Como estos vídeos de momento los estoy llevando al día, todavía no había tenido ocasión de hablaros por aquí de esta lectura. Así que aquí queda la primera vez que la recomiendo y que sepáis que va a ser una recomendación a futuro que haga de forma repetida. Así que la podéis ir apuntando. Si ya lo teníais fichado, os animo muchísimo a dar el paso y leerlo por fin. Y si no lo teníais fichado, pues ya os digo que lo podéis ir apuntando. Hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por pasar este ratito conmigo. Sabéis que os dejo todos los enlaces de interés en la cajetilla de información y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!